llama algo de que te quiero ver. Novia que te quiero ver, se llama. Y hay un par de novelas de escritoras sefarditas que han tratado de recuperar su herencia, sobre todo del sefardí de Bulgaria. Bien, podríamos decir, bien, ¿y qué nos han dado ahora estos judíos a los mexicanos? Nos han dado su cultura, ¿no? Nos trajeron médicos, sobre todo, nos trajeron artistas. Y la cultura judía en México, que no está a la vista de nadie, sino que nos damos cuenta cuando tenemos contacto con muchos amigos judíos. La cultura judía constituye un elemento más de este mestizaje que pudimos recibir en México. De modo que los sefardíes se asimilan a México, hay migraciones que se asimilan. Lo mismo el caso de los libaneses a finales del siglo XIX, principios del XX, se asimilan, conservan muchos de ellos su rito cristiano, católico, el llamado rito maronita, pero se asimilan a los mexicanos. Y luego un caso muy interesante es el de los chinos. Cuando empezaron a construir los ferrocarriles en el sur de los Estados Unidos, finales del siglo XIX, empezaron a importar trabajadores chinos para atender las vías. Y cuando terminaron de construir el ferrocarril, los expulsaron. Pero no les pagaron el viaje de regreso a China, sino que los pusieron en la frontera de México y váyanse. Entonces, todos estos chinos empezaron a bajar por la costa del Pacífico hacia México y fueron profundamente discriminados por los mexicanos. Esta discriminación a los chinos en México es algo de la cual nosotros nos deberíamos avergonzar. Hay un chiste de que en tiempo de la revolución va caminando un chino, se encuentra con una tropa revolucionaria y la tropa revolucionaria le dice: ¿quién vive? Y el chino, que no está bien enterado de cómo anda el asunto de la revolución, dice: Calanza, y lo matan porque eran zapatistas. Y otro chino va caminando y se encuentra con otros revolucionarios: ¿quién vive? Obregón, lo matan porque eran carrancistas. Finalmente se encuentra con otros y le pregunta: ¿quién vive? Y contesta el chino: decir tú primero, ¿no? Es decir, se les trató de la peor manera posible y eso los obligó a asimilarse cuanto antes al español de los mexicanos. Los rasgos faciales no los podían asimilar rápidamente, pero sí su modo de hablar, de modo que aprendieron a hablar español mexicano perfectamente, a diferencia de muchos chinos que encontramos hoy en México, que vienen con empresas chinas y que ni siquiera se toman la molestia de aprender español. Bien, hay migraciones que no se asimilan, que es el caso de los menonitas o de los mormones, que son grupos religiosos de origen europeo, bueno, los mormones norteamericanos, de grupos religiosos que se asentaron en México por diferentes intereses políticos de México y que se han mantenido aparte de los mexicanos y solamente comercian un poco con quesos, etcétera, pero no se llegan a asimilar. Otros casos interesantes de migraciones que no se asimilan del todo es el de alemanes, estadounidenses, franceses, que llegan a México durante el siglo XX y no asimilan la lengua española, siguen hablando con su propio acento. Y yo siempre me he preguntado a qué se debe. Bueno, se debe
al estatus superior que les damos los mexicanos. Es decir, porque los mexicanos los consideramos superiores, les permitimos que conserven sus acentos, porque de esa manera ellos se manifiestan y reciben respeto. Entonces, conozco nietos de franceses que siguen hablando como si fueran franceses, que es un fenómeno sociolingüístico muy interesante. Bien, ahora pensemos en ya me tardé demasiado, en las invasiones, ¿verdad? Las invasiones que buscan dominar, bueno, fue el caso de los romanos en Europa. Claro que la invasión romana a Europa después diseminó su cultura, al grado de que la Romania fue central para la historia de Occidente. Es lo mismo que podemos decir de los españoles en América. Invadieron y diseminaron su cultura. O el caso, por ejemplo, de la invasión vikinga en Francia, que los vikingos en Francia y en Inglaterra lograron llegar a dominar a los señores sajones y francos e imponerles sus características, pero lo interesante es que los vikingos franceses, llamados normandos, dominaron Inglaterra y les transmitieron el francés. Piensen ustedes en el escudo de armas real de Inglaterra, que está escrito en francés: On y soit qui mal y pense. Buena parte del vocabulario inglés contemporáneo de origen latino lo recibieron a través de los normandos franceses. Los españoles en América, pues ya sobre eso podríamos hablar todavía muchísimo más. Al principio fue una invasión que dominó, pero probablemente las diferencias estén en las diferencias de dominio de los territorios de colonia española. Regiones como Mesoamérica, que tenían una fuerte población indígena, en el momento en que los españoles trataban de dominar, lo que tenían que hacer era aliarse con los tlatoanis o los caciques para conservar el dominio político de los pueblos. Y eso hizo que no les conviniera matarlos. Los mataban en unas cuantas guerras, en algunas trifulcas. Por aquí en Zacatecas mataron a Alvarado, ¿no? Durante la guerra de los Teules. Pero no les convenía matarlos. Había muchísima fuerza de trabajo y esa fuerza de trabajo la necesitaban. En cambio, ¿qué pasaba con los indios en Argentina? En Argentina los indios no les interesaban, no era necesaria fuerza de trabajo porque la población era muy poca y eran sobre todo ganaderos. Entonces hubo asesinatos de indios en Argentina comparables a los intentos genocidas del general Custer en los Estados Unidos en contra de los comanches y los apaches. El general Custer fue un verdadero genocida. De modo que lo que le da peculiaridad a México en comparación con otras zonas de Hispanoamérica es la presencia indígena, que discriminada y todo lo demás, pero es lo que le ha dado una personalidad a México, la conservación de nuestras culturas indígenas. Invasiones que buscan exterminar. Bueno, ya dije, el caso de los nazis. Los nazis trataron de exterminar judíos, gitanos y polacos, porque Polonia formaba parte de los intereses de expansión de Alemania. Otros que buscaban exterminar, rusos, en contra de los judíos y de los polacos. Da muchísima pena y hasta yo diría vergüenza ver cómo hoy los israelíes, por lo menos
un sector político de ellos casi pretenden exterminar a los palestinos, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo después de lo que vivió el pueblo judío durante el nazismo no han sido capaces de desarrollar una cultura solidaria con otros pueblos en vez de reproducir ideas racistas propias de los nazis? Digo solo una parte de los israelíes. Bien, son entonces unos cuantos ejemplos de lo que sucede con las migraciones y las invasiones. En todos estos casos, lo que tenemos es encuentro de culturas. Culturas que se entremezclan, y se entremezclan de todas las maneras posibles. La cultura mexicana, afortunadamente, es una mezcla de muchísimas culturas. Tenemos un pasado europeo occidental que no podemos olvidar, tenemos un pasado y un presente indígena que no podemos olvidar y que requiere, del mismo modo que las mujeres, requiere que se respete sus derechos. Y tenemos una cultura propia, contemporánea, cosmopolita, y eso lo quiero destacar. No podemos permitir que ciertos bandos políticos hoy día nos traten de retrotraer a culturas aldeanas, sino que tenemos que reivindicar nuestro gusto y nuestro derecho por estar al día de lo que ocurre en el resto del mundo. Bueno, sí, me pasé 5 minutos, discúlpenme. Creo que aquí tenemos que terminar, ¿no hay preguntas? Pues eso lo decidimos entre nosotros, compañeros. Díganme si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta al doctor Lara, y levantando la mano y pasan el micrófono a nuestros compañeros de estar. ¿Dudas, comentarios sobre esta enriquecedora conferencia magistral? Anímense. No lo vamos a traer en otros 5 años, así es que anímense. Allá atrás. No les dé pena, nos podemos pelear si quieren. Bueno, a mí me gustaría preguntarle, más que nada, una reminiscencia. Llegué algo tarde y no pude escuchar lo que estaba hablando acerca de los gitanos y acerca de su conversación. Hasta ese momento no había llegado, y la verdad es que quisiera saber qué se estaba comentando, de qué se estaba hablando, porque me gustó mucho la conferencia, la he disfrutado mucho, y pues quisiera saber también si fuera tan amable de decirme. Sí, el caso de los gitanos. Decía yo que hubo 2 migraciones de gitanos desde el norte de la India, una que se fue hacia Europa, otra que cruzó por el norte de África, y esta que cruzó por el norte de África es la que llegó a España, más o menos a principios del siglo XVIII. De esta migración de gitanos a España debemos, por ejemplo, el cante flamenco, ¿no? Y de la migración de gitanos a Europa, realmente no tuvieron mucho efecto cultural sobre el mundo hispánico, porque precisamente teníamos, digamos, los nuestros. Pero sí, en cambio, su música, algo muy notable de los gitanos es que, si bien no se asimilan a los pueblos en donde viven, sí asimilan las concepciones musicales. De modo que no es lo mismo la música gitana en Turquía que en Hungría o que en Alemania. Hay una película preciosa a propósito de los gitanos, que no está hablada, es solo escenas y música, que lo que nos muestra es un viaje musical de las migraciones gitanas, con ejemplos de gitanos tocando diferentes instrumentos, etcétera, bailando preciosos en las
se las recomiendo, ¿eh? Ya no me extiendo más, pues porque ya lo había explicado. ¿Alguien más? ¿Un comentario? Aquí en medio, compañera está. ¿Qué tal? Perdón, la película gitana se llama La Chodrum. La Chodrum. A mí lo que me gustaría preguntarle es, al inicio de la plática comentó que la migración actual está llena de características que usted adjetivó como ominosas. ¿Por qué serían ominosas y en todo caso, cuáles serían estas características? Bueno, son ominosas porque en el mundo contemporáneo que está ya estructurado en estados, con grandes poblaciones dentro de los estados, los migrantes siempre se les ve como amenazas, ¿no? Por eso digo, son ominosos, se les ve como amenazas. Vean lo que está pasando en Europa con todos los migrantes del norte de África. Tienen que cruzar el Mediterráneo, mueren cientos cada día y los reciben muy mal, los reciben con racismo. El racismo que está empezando a resurgir en Europa es un racismo que se dirige precisamente en contra de los migrantes. Siempre los migrantes van a ser los chivos expiatorios. Todos los problemas internos de un país se los atribuyen a ellos, como se les ha atribuido históricamente a los judíos. En el caso de México también sucede lo mismo. Lo de las migraciones centroamericanas que llegan aquí para salvar la vida, empiezan a verse agredidas por algunos mexicanos, afortunadamente no todos, pero se les empieza a agredir y a atribuirles precisamente ese grado de delincuencia que significa no ver lo propio, ¿no? Es muy fácil echarle la culpa al extranjero cuando que las culpas son propias. Piensen, por ejemplo, lo que pasó en Inglaterra. Inglaterra, mientras formó parte de la Comunidad Europea, recibió muchísimos migrantes, porque además recibió todos los migrantes de sus viejas colonias, de la India, por ejemplo, que pululan por Inglaterra, y después de sus colonias africanas, etc. También, por el hecho de formar parte de la Comunidad Europea, empezó a recibir trabajadores polacos. En el momento en que las condiciones de vida de los ingleses bajan debido al neoliberalismo, no olviden que el neoliberalismo lo echaron a andar dos mandatarios, Margaret Thatcher en Inglaterra y Ronald Reagan en Estados Unidos. Margaret Thatcher fue la que comenzó a acabar con las prestaciones sociales del pueblo inglés, de tal manera que el pueblo inglés empezó a sufrir una economía en mal estado, porque además se tuvieron que cerrar todas las minas de carbón, y todas estas antiguas ciudades inglesas que habían sido los emporios industriales de Inglaterra empezaron a decaer. Un problema de la ideología económica del neoliberalismo de Margaret Thatcher en Inglaterra. Llegan los trabajadores polacos o llegan los africanos y entonces, claro, dicen, es que nos están quitando los trabajos. No, el trabajo se los quitó su sistema económico, no ellos, pero los persiguen. Y bueno, ¿qué decir de Trump? Ya ven que los mexicanos somos los mejores enemigos para Trump. Nos puede insultar, puede expulsar a la gente, etcétera, porque también se dice que les van a quitar trabajo. Muy bien, si los mexicanos de California hicieran algo semejante a lo de hoy y un día dejaran de trabajar, se les caen las cosechas en California, ¿no? Entonces, es lo malo de este mundo moderno que ya no entiende, ya no quiere entender la necesidad de un comportamiento realmente humanitario con pueblos que están sufriendo debido a las condiciones en que viven. Tenemos
tiempo para una última pregunta. Considerando de nuevo este tema de la frontera con Estados Unidos, actualmente debido a la migración hay muchas prestaciones lingüísticas. De hecho, hace algunos días, unas semanas, llegaron unos académicos purépechas a hablarnos a nuestra universidad, a hablarnos de el Pure English, que le están llamando, y que tengan estas, que también sucede con el español, que hay muchas prestaciones en inglés que nos traen. Mi pregunta viene como, ¿cuál es la adaptabilidad de las lenguas y cuál sería la capacidad de que una lengua hegemónica, como sería el inglés, pues adopte o se trague el español o otras lenguas dialectales? Bueno, No sé si... las lenguas por sí mismas no son ni fuertes ni débiles. Somos los hablantes los que podemos ser fuertes o débiles. Entonces, por supuesto, el inglés ahora domina mundialmente y todas las lenguas del mundo se ven influidas por el inglés. Piensen simplemente todo el vocabulario relacionado con las redes informáticas, la mayor parte se toma del inglés. Piensen en una palabra como troll en informática, ¿no? Que son estos programas, vamos a decir, subversivos que echan a andar en las computadoras para que estén invadiendo o molestando otras cosas, ¿no? ¿De dónde viene el nombre de troll? Bueno, los trolls son unos duendes de la mitología escandinava. De modo que en inglés tomaron el nombre de troll juguetonamente para llamar así a estos programas. ¿Qué podemos hacer? Vamos a decir, no vamos a decir trolls, vamos a decir nahuales. Vamos a decir chaneques, vamos a decir aluches. Pues no podemos, eso no lo podemos cambiar. Entonces, naturalmente que adaptamos muchísimo vocabulario del inglés, sobre todo en el ámbito de las técnicas, un poco en las ciencias y, por ejemplo, en las modas. Si ustedes compran una revista de Vogue o de vanidades, verán que les hablan de la fashion, de la look, de la máscara, etcétera, ¿no? Bien, entonces ese es el vocabulario del inglés que nos llega. El inglés no se traga nada, más bien el inglés puede dominarnos de tal manera que nosotros mismos empecemos a dejar de hablar español. Espero que no suceda, somos muchos y además, por lo menos varios somos muy combativos, ¿no? Pero probablemente el caso más grave desde mi punto de vista sea el uso del inglés en las ciencias. ¿Por qué? También ahí el mundo neoliberal ha creado un sistema absolutamente perverso, que son los sistemas de evaluación. Vean lo que pasa. Un científico que quiera publicar un artículo, en español hay muchas revistas, siempre le recomienda que lo publique en una revista que tenga, entre comillas, alto impacto. Ustedes son estudiantes y todavía no han tenido que tratar con el Sistema Nacional de Investigadores. Bien, alto impacto. Estas revistas de alto impacto, ¿quién define que de veras son de alto impacto? Pues dos agencias bibliográficas, una en Inglaterra y otra en Canadá. Estas agencias bibliográficas, ¿qué es lo que buscan? Bueno, revistas que ellos puedan entender, o sea, que estén en inglés, ¿no? De modo que ya tenemos una primera imposición del inglés. Luego, claro, toda aquella revista que no esté en inglés, pues no va a ser nunca de alto impacto. En el caso de las humanidades, lógicamente estamos perdidos, porque muy pocas revistas en inglés se van a interesar por temas del ámbito hispánico o del ámbito indígena, etcétera, ¿no? Bien, entonces,
Si uno escribe un artículo que llegue a una revista de alto impacto, le dan puntitos. Y estos puntitos se traducen en mejores becas. En el Sistema Nacional de Investigadores, pues tenemos 4 niveles, el de candidatos, nivel 1, 2 y 3. De modo que nos van calificando según el número de puntitos que recibimos por en dónde publicamos. Bien, ahora, una vez que esto sucede, nuestros gobiernos empiezan a medir las universidades de acuerdo con el número de investigadores que tengan, que sean del Sistema Nacional de Investigadores. De modo que una universidad que no tenga suficientes investigadores del sistema es una universidad malona que va a la baja y le bajan el presupuesto, ¿no? Bien, entonces se produce un círculo vicioso terrible. Yo recuerdo un caso, algún tiempo fui evaluador de humanidades en el Sistema Nacional de Investigadores. En ese momento la secretaria del sistema era una mujer muy inteligente que tenía mucha perspectiva y llegó a la Comisión de Humanidades y nos dijo: necesito que ustedes evalúen a este investigador que los evaluadores de medicina quieren expulsar del sistema. Nuestra respuesta fue: bueno, pero nosotros ¿qué tenemos que ver con la medicina? No, es que se trata del trabajo de un veterinario a propósito de los rebaños de borregos en Michoacán. Y pues tiene algo de antropológico, entonces queremos que lo evalúen. Bueno, lo pedimos, nos pareció enormemente interesante porque había estudiado el modo en que los purépechas cuidan la genética de sus animales. Y solamente dijimos: nada más necesitamos que los médicos nos digan si los métodos de laboratorio que utilizó este médico son buenos. Nos contestaron que sí, pero lo habían expulsado, ¿no? Bien, quienes lo aprobamos fuimos los del lado de humanidades. ¿O qué sucede? Lo mismo con un médico que se dedica al estudio de enfermedades tropicales. En el norte frío del mundo a nadie le interesan las enfermedades tropicales. Entonces sus artículos no llegan a las revistas de alto impacto, por un lado. Por el otro, es un hecho que si vamos a hablar de literatura en español o de lengua española, lo que queramos sea publicar en revistas que estén en español. Cuando fui director de mi centro en el Colegio de México, la comisión del padrón de revistas de CONACYT nos envió un oficio para ver si la nueva revista de Filología Hispánica, que es la revista de nuestro centro, podía formar parte del patrón de revistas de calidad. No sé si todos conocen la nueva revista de Filología Hispánica. Es la revista más antigua de lengua y literatura hispánica en Hispanoamérica. Tiene un prestigio elevadísimo. Es la única revista del Colegio de México que se publica sin pérdidas. Tiene como 800 suscriptores. Y muchos hispanistas en el resto del mundo la consideran, entre comillas, una revista de culto. Bien, ¿qué nos pedían? Que publicáramos en inglés, ¿verdad? Y mi respuesta fue: no, publicamos en español porque tratamos del español. Pero entonces, ¿quién los entiende? Bueno, ¿quién los entiende? Pues claro, los entienden los que les interesa el español, los demás no, ¿no? Bien. Me estuve peleando con ellos, acepté finalmente que tuviéramos que poner vergonzantemente un resumen también en inglés y que tuviéramos que poner palabras clave para todos estos índices bibliográficos. Perfecto. Y de contrabando un amigo me pasa un dictamen que dice:
La nueva revista de Filología Hispánica no puede entrar al padrón. Lástima, porque es excelente. A ese grado. Bueno, me peleé con ellos, finalmente entró al padrón. De tal manera que lo que sucede con estos sistemas es que están imponiendo el inglés, imponiéndolo realmente sobre el resto del mundo. Y es lo que tenemos que impedir. También porque en el ámbito de las ciencias naturales, una característica de nuestra lengua es que siempre ha fluido la relación entre la lengua popular y la lengua culta. Si en el discurso científico lo hacemos solo en inglés, se va a romper esa relación y se va a producir lo que en lingüística llamamos una diglosia bilingüe, lo cual significa que el resto de los hispanohablantes ya no tendrán acceso al conocimiento científico, solo que aprendan inglés. No estoy diciendo que no lo aprendan, hay que aprender inglés y todas las lenguas que puedan, pero quiere decir que entonces nuestra lengua empieza a decaer, y es lo que desde mi punto de vista hay que combatir. Bueno, lo podríamos escuchar todo el día, bueno, yo sí. Pero tenemos actividades que cumplir. Si desean seguir escuchando al doctor Lara, a las 5 de la tarde va a presentar el Diccionario del Español de México en el auditorio del Museo Manuel Felgueres. Los esperamos ahí para que sigan deleitando sus oídos. Por el momento le hacemos entrega de un reconocimiento. La Red Nacional de Estudiantes de Lingüística y Literatura y la Unidad Académica de Letras de la Universidad Autónoma de Zacatecas, junto con el comité organizador del CONEL, le entrega el presente reconocimiento al doctor Luis Fernando Lara Ramos por su valiosa participación como conferencista magistral, migraciones e invasiones en la historia de las lenguas durante el Congreso número 18. Muchas gracias. Nos esperamos en las siguientes mesas de ponencia que comienzan en la Ciudadela del Arte. Todas están muy interesantes, consulten el programa y nos seguimos viendo.